Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso libro que nos ha impactado mucho de Edith Wharton, que de verdad, chicas, no sé qué decir, de verdad, porque la abuela Catherine, la matriarca de esta familia, me dejó pensando en el capítulo anterior. No sé qué quería ver con el comentario de que ojalá Newland se hubiera casado con Ellen en vez de May. Quería quizá ver la reacción de Newland. No lo sé, chicas. De verdad que yo me quedé boquiabierta por estas acciones de la abuela. No sé. Y ahora más que Ellen queda bajo la sombra, bajo la protección de la abuela Mingot. Pues vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo, chicas, de este maravilloso libro llamado La Edad de la Inocencia. Capítulo 31. Archer quedó pasmado con las noticias de Catherine. Era muy natural que Madame Olenska se hubiera apresurado a dejar Washington en respuesta a la llamada de su abuela, pero que hubiera decidido quedarse bajo su techo, especialmente ahora que Mr. Mingot estaba prácticamente recuperada, era más difícil de explicar. Archer estaba seguro de que la decisión de Madame Olenska no había sido influenciada por el cambio de su situación financiera. Conocía exactamente la cifra de la pequeña cantidad que le había asignado su marido después de la separación. Sin el refuerzo de la asignación de su abuela le habría ido muy difícil vivir, en cualquier acepción del vocabulario Mingot, y ahora que Medora Manson, que compartía su vida con ella, se había arruinado. Esa mensualidad miserable escasamente habría servido para vestir y alimentar a las dos mujeres, y así y todo, Archer estaba convencido de que Madame Olenska no había aceptado la oferta de su abuela por motivos económicos. Poseía la descuidada generosidad y la asombrosa extravagancia de las personas acostumbradas a tener gran fortuna y a ser indiferentes al dinero. Pero podía vivir sin muchas cosas que su familia consideraba indispensables, y se escuchaba frecuentemente a Mr. Loven Mingot y a Mr. Whelan deplorar que alguien que había disfrutado de lujo cosmopolita en las mansiones del conde Olensky le importara tampoco cómo se hacen las cosas. Por otra parte, Archer lo sabía bien. Ya hacía muchos meses que se le había cortado su asignación. Sin embargo, en el intervalo, ella no hizo ningún esfuerzo por volver a ganar el favor de su abuela. Por lo tanto, si había cambiado de actitud, debía ser por una razón muy distinta. No tenía que buscar muy lejos aquella razón. Después del viaje en el transbordador, ella dijo que debían permanecer alejados, pero lo dijo con la cabeza apoyada en su pecho. Sabía que no había una coquetería calculada en sus palabras. Ella estaba luchando contra sí, sino como él había luchado con el suyo, y se hacía desesperada su resolución de no traicionar la fe de quienes confiaban en ellos. Pero durante los 10 días transcurridos desde su retorno a Nueva York, tal vez adivinó en el silencio de Archer y en el hecho de que no hizo nada por verla, que meditaba un paso decisivo, un paso del que no habría vuelta atrás. Al pensar esto, quizá se adueñó de ella un súbito miedo de su propia debilidad, y pensó que, después de todo, era mejor aceptar el compromiso habitual en tales casos y seguir la línea de menor resistencia. Una hora antes, cuando tocaba la puerta de Mr. Mingot, Archer se imaginaba que el camino estaba despejado para él,
Deseaba hablar en privado con Madame Olenska y, si no era posible, saber por su abuela qué día y en qué tren regresaría ella a Washington. En aquel tren pretendía juntarse con ella y viajar juntos a Washington, o mucho más lejos si ella lo aceptaba. Pensaba dejar una nota a May que imposibilitara cualquier otra alternativa. Se había imaginado a sí mismo no solo nervioso por este paso que pensaba dar, sino ansioso por darlo. No obstante, su primer sentimiento al escuchar que había cambiado el rumbo de los acontecimientos fue de alivio. Pero ahora, caminando hacia su casa de regreso de la de Mr. Mingot, tuvo conciencia de un creciente disgusto por la situación que se abría delante de él. No había nada desconocido ni nuevo en el camino que presumiblemente debería recorrer, pero cuando lo había pisado antes, fue como hombre libre, que no respondía a nadie por sus acciones y podía prestarse con alegre despreocupación al juego de precauciones y transgresiones, disimulos y complicidades que el caso requería. Este proceder se llamaba defender el honor de una mujer. Y las mejores novelas, combinadas con las conversaciones de sobremesa con sus mayores, lo iniciaron en todos los detalles del código que lo rige. Ahora veía el asunto con una nueva luz, y el papel que jugaría le parecería singularmente disminuido. Era en realidad el que, con secreta fatuidad, había observado representar a Mr. Turner Roseworth con un marido cariñoso y descuidado, una mentira sonriente, burlona, bromista, vigilante e incesante. Una mentira de día, una mentira de noche, una mentira en cada roce de la mano y en cada mirada, una mentira en cada caricia y cada disputa, una mentira en cada palabra y en cada silencio. Representar ese papel con su marido era más fácil para la mujer y definitivamente menos vil. Se consideraba tácitamente que el nivel de sinceridad de una mujer es bastante bajo. Era la criatura sometida, versada en los artes de la esclavitud. Entonces siempre puede culpar a su estado de ánimo y a sus nervios, y al derecho de no ser juzgada por demasiada estrictez. E incluso en las sociedades más mojigatas, la burla caía siempre sobre el marido. Pero en el pequeño mundo de Archer nadie se burlaba de una esposa engañada y se despreciaba en cierta medida a los hombres que seguían teniendo amoríos después de casados. En la rotación de las cosechas había cierta temporada para sembrar avena, pero no debía sembrarse más de una vez. Archer siempre compartió esta opinión. En su corazón pensaba que Lefferts era despreciable. Pero amar a Ellen Olenska no era transformarse en un hombre como Lefferts. Por primera vez Archer se encontraba cara a cara con el temible argumento del caso individual. Ellen Olenska no era como las demás mujeres. Él no era como los demás hombres. Su situación, por lo tanto, no parecía ninguna otra y no tenían que responder ante ningún tribunal, sino al de su propio juicio. Sí, pero en 10 minutos más subiría los peldaños de su hogar, y allí estaba May, y la costumbre y el honor y todas las antiguas normas de decencia en que él y su gente siempre creyeron. Vaciló, acorralado, y luego se alejó caminando por la Quinta Avenida. Delante de él, en la noche invernal, se vislumbraba una gran casa en sombras. A medida que se acercaba pensaba cuántas veces la viera resplandeciente de luces, su escalinata alfombrada y bajo toldos, y los carruajes esperando en doble fila para acercarse a la acera. Fue en el invernadero, que alargaba su masa negrísima por la calle lateral, que le dio el primer beso a May, y fue bajo las incontables luces del salón de baile que la vio aparecer, alta, reluciente y plateada como una joven Diana. Ahora la casa estaba oscura como una tumba, excepto un tenue fulgor de gas en el sótano.
y una luz en uno de los cuartos del piso alto, donde todavía no había sido bajada la persiana. Cuando se acercaba a la esquina, Archer vio que el carruaje estacionado ante la puerta era el de Mr. Manson Mingot. ¡Qué ocasión para Sillerton Jackson! Si acertaba a pasar. Archer se había conmovido profundamente cuando Catherine le contó la actitud de Madame Olenska hacia Mr. Beaufort. Hacía que la virtuosa desaprobación de Nueva York pareciera una frivolidad, pero él sabía demasiado bien la interpretación que tanto en los clubes como en los salones se daría a las visitas de Ellen Olenska a su prima. Se detuvo y miró la ventana iluminada. Sin duda, las dos mujeres estaban sentadas en aquella habitación. Probablemente Beaufort había buscado consuelo en otra parte. Se rumoreaba que se había marchado de Nueva York con Fanny Wren, pero la actitud de Mr. Beaufort hacía poco probable esa información. Archer tenía la perspectiva nocturna de la Quinta Avenida, casi solo para él. A esa hora mucha gente estaba en casa, vistiéndose para cenar, y se alegró en su fuero interno de que la salida de Ellen posiblemente pasaría inadvertida. Mientras cruzaban por su mente estos pensamientos, se abrió la puerta y ella salió. A su espalda había una tenue luz que alguien debió llevar por la escala para alumbrarle el camino. Se volvió para decir algo a alguien. Después se cerró la puerta y ella bajó los peldaños de la entrada. «Ellen», dijo Archer en voz baja cuando ella llegó a la acera. Se detuvo con un ligero sobresalto y justo en ese instante Archer vio a dos jóvenes de aspecto elegante que se aproximaban. Había algo familiar en sus abrigos y en la manera en que sus impecables bufandas negras tapaban sus blancas corbatas. Y se preguntó por qué jóvenes de su calidad estarían cenando a tan temprana hora. Entonces recordó que los Reggie Chivers, cuya residencia estaba a pocas puertas más arriba, llevaban esa noche a numerosos amigos a ver a Adelaide Nilsson en Romeo y Julieta, y pensó que esos dos eran del grupo. Pasaron bajo un farol y reconoció a Lawrence Lefferts y al joven Chivers. Su cobarde deseo de que Madame Olenska no fuera vista ante la puerta de los Beaufort se desvaneció cuando sintió el penetrante calor de su mano. «Ahora te veré. Estaremos juntos», exclamó sorpresivamente, casi sin saber lo que decían. «Ah», respondió ella, «la abuela te lo dijo». Mientras la miraba, Archer estaba consciente de que Lefferts y Chivers, al llegar al lado más apartado de la esquina, habían cruzado discretamente la Quinta Avenida. Era la solidaridad masculina que él había practicado frecuentemente. Ahora le daba asco su convivencia. Pensaba que Ellen realmente que ambos podrían vivir así. Y si no lo pensaba, ¿qué otra cosa imaginaba? «Debo verte mañana, en alguna parte en que podamos estar solos», dijo Archer en un tono de voz que sonó casi enojado a sus propios oídos. Ella titubeó y dio un paso hacia el carruaje. «Pero si estaré en casa de la abuela». «Al menos por ahora», agregó, como si comprendiera que su cambio de planes requería de una explicación. «Una parte donde podamos estar solos», insistió Archer. Ella lanzó una tenue risa que lo irritó. «¿En Nueva York?» «Pero si no hay iglesias, ni monumentos». «Está el Museo de Arte, en el parque», dijo él, y ella lo miró asombrada. «A las 2:30, estaré en la puerta». La condesa se dio vuelta sin responder y se subió rápidamente al vehículo. Cuando éste se puso en marcha, se inclinó hacia adelante y Archer pensó que lo saludaba con la mano en la oscuridad. Se quedó mirándola en medio de un torbellino de sentimientos contradictorios. Le parecía que no había hablado con la mujer que amaba, sino con otra, con una mujer con quien estaba en deuda con placeres que ya lo hastiaban. Era abominable verse prisionero de aquel trillado vocabulario. «Vendrá», se dijo, casi con desdén, evitando la popular colección Wolfe, cuyas telas anecdóticas llenaban una de las principales galerías de la curiosa selva de fundición y azulejos pintados con la técnica encáustica que se conocía como el Museo Metropolitano.
Cruzaron un pasillo hacia la sala donde las antigüedades de Cenola se desmoronaban en aquella soledad a la que no llegaban visitantes. Tenía este melancólico refugio para ellos solos, y sentados en el diván que rodeaba el radiador central de vapor, contemplaban el silencio las vitrinas montadas en madera de ébano que contenían los fragmentos recuperados de Lyon. «Es curioso», dijo Madame Olenska, «nunca estuve aquí antes». «Ah, bueno, algún día supongo será un gran museo». «Sí», asintió ella, distraída. Se levantó y caminó por la sala. Archer se quedó sentado mirando los ligeros movimientos de su cuerpo, tan de niña hasta abajo de pesadas pieles, el ala de garza coquetamente prendida en su gorro de piel y la forma en que un rizo oscuro caía de espiral como una enredadera en cada mejilla sobre la oreja. La mente del joven, como sucedía siempre en los primeros momentos de sus encuentros, estaban totalmente absorta en los deliciosos detalles que la hacían ser quien era y no otra. Se levantó también y se aproximó a la vitrina ante la cual se había detenido la condesa. Sus estantes de cristal estaban repletos de pequeños objetos quebrados, objetos domésticos casi irreconocibles, ornamentos y bagatelas personales, fabricados en cristal, arcilla, bronce descolorido y otras sustancias borrosas por su antigüedad. «Parece cruel», dijo la condesa, «que después de todo nada importe, tal como estos pequeños objetos que fueron necesarios e importantes para gente olvidada, y ahora hay que adivinarlos bajo un vidrio de aumento y leer la etiqueta. Uso desconocido». «Sí, pero entre tanto». Parada ahí, con su largo abrigo de piel de foca, sus manos escondidas en un manguito redondo, con el velo bajado como una máscara transparente hasta la punta de la nariz, y el ramo de violetas que él le llevara moviéndose con su agitada respiración, parecía increíble que tanta pureza de armonía y color debiera sufrir algún día la estúpida ley del cambio. «Entre tanto, todo importa, todo lo que concierte a ti», dijo Archer. Ella lo miró pensativa y volvió a sentarse en el diván. Él se instaló a su lado y esperó, pero de pronto escuchó unos pasos resonando a lo lejos por las salas vacías y sintió la presión de los minutos que pesaban. «¿Qué querías decirme?», preguntó la condesa como si hubiera recibido la misma advertencia. «¿Qué quería decirte?», replicó él. «Bueno, que creo que viniste a Nueva York porque tenías miedo». «¿Miedo?». «De que yo fuera a Washington». Ella miró su manguito y Archer vio que sus manos se movían inquietas. «¿Y bien?». «¿Y bien? Sí», dijo la condesa. «¿Tenías miedo?». «¿Sabías?». «Sí, sabía». «¿Y entonces?», insistió el joven. «Bueno, entonces es mejor». «¿No es cierto?», respondió con un largo suspiro inquisitivo. «¿Mejor?». «Heriremos menos a los demás, ¿no es eso, después de todo, lo que siempre quisiste?». «¿Quieres decir tenerte aquí cerca y sin embargo lejos? ¿Verte de esta manera a escondidas? Es exactamente lo contrario de lo que quiero. El otro día te dije lo que quiero». Ella vaciló. «¿Y todavía piensas que esto es peor?». «1000 veces». Hizo una pausa. «Sería fácil mentirte, pero la verdad es que me parece detestable». «Oh, a mí también», gritó Madame Olenska con un profundo suspiro de alivio. Él se levantó de un salto impaciente. «Bien, entonces es mi turno de hacer preguntas. ¿Qué es, en nombre de Dios, lo que crees mejor?». Ella bajó la cabeza y siguió abriendo y cerrando las manos dentro de su manguito. Los pasos se acercaron, y un guardia con gorra que lucía sus galones caminó desganado por la sala como un fantasma merodeando por una necrópolis. Ambos fijaron al mismo tiempo los ojos en la vitrina frente a ellos, y cuando la silueta del guardia desaparecía detrás de una perspectiva de momias y sarcófagos, Archer dijo nuevamente: «¿Qué crees mejor?».
En lugar de responder, ella murmuró: le prometí a la abuela quedarme con ella porque me pareció que aquí estaría más a salvo. ¿De mí? Ella inclinó la cabeza ligeramente sin mirarlo. Más a salvo de amarme. Su perfil permaneció inmóvil, pero Archer vio que una lágrima brotaba de sus pestañas y quedaba prendida en la malla de su velo. A salvo de hacer un daño irreparable. No seamos como los otros, protestó ella. ¿Qué otros? No pretendo ser diferente a los de mi especie. Me consumen los mismos deseos y las mismas ansias. Ella lo miró como horrorizada y él vio que en un tenue rubor aparecía en sus mejillas. ¿Quieres que sea tuya una vez y después me vaya a casa?, aventuró la condesa con una voz baja y clara. La sangre se agolpó en la frente del joven. Mi amor, dijo sin moverse. Parecía tener el corazón en sus manos como una copa llena a la que el menor movimiento haría derramarse. Entonces, su última frase golpeó su oído y su rostro se ensombreció. ¿A casa? ¿Qué quieres decir por irte a casa? Regresar con mi marido. ¿Y esperas que te diga sí a eso? Madame Olenska levantó sus ojos turbados y lo miró. ¿Qué más me queda? No puedo permanecer aquí y mentirle a la gente que ha sido bondadosa conmigo. Pero esa es la mismísima razón por la que te pido que te vengas conmigo. ¿Y destruir sus vidas cuando me ayudaron a rehacer la mía? Archer se levantó de un brinco y la miró con muda desesperación. Habría sido fácil decir: sí, sé mía por una vez. Sabía el poder que ella pondría en sus manos y consentía. No habría dificultad alguna para persuadirla a no regresar con su marido, pero algo silenciaba la palabra en sus labios. Una suerte de honradez apasionada que había en ella hacía inconcebible que él tratara de llevarla a esa conocida trampa. Si permito que sea mía, se dijo, tendré que dejarla partir nuevamente. Y eso era algo que no podía soportar. Pero vio la sombra de las pestañas sobre sus mejillas húmedas y titubeó. Después de todo, comenzó a decir nuevamente, tenemos vidas propias. Es inútil pretender lo imposible. Tú tienes pocos prejuicios para algunas cosas. Estás tan acostumbrada, como tú misma dices, a mirar la gorgona, que no sé por qué tienes miedo de enfrentar nuestro caso y verlo como es en realidad. A menos que pienses que el sacrificio no vale la pena. Ella se levantó a su vez, con los labios apretados y el ceño fruncido. Llámalo así. Entonces, debo irme, dijo sacando un pañuelo reloj del pecho. Salió de la sala y él la siguió y la tomó por la muñeca. Bien, entonces, sé mía una sola vez, dijo mientras la cabeza le daba vueltas ante la idea de perderla, y por un par de segundos se miraron como enemigos. ¿Cuándo?, insistió. Mañana. Ella dudó. Pasado mañana. Amor mío, repitió Archer. Ella había liberado su muñeca. Pero por un momento siguieron mirándose a los ojos y el joven vio que su rostro, que se había puesto muy pálido, se iluminaba con un profundo brillo interior. Su corazón latía temeroso, sentía que nunca antes había contemplado el amor de manera visible. «Oh, llegaré tarde. Adiós». «No, no te acerques un paso más», gritó la condesa, atravesando apresuradamente la inmensa sala, como si el brillo reflejado en los ojos de Archer la hubiera asustado. Cuando llegó a la puerta, se volvió un momento para hacer un rápido gesto de despedida. Archer regresó caminando solo. Caía la oscuridad cuando entró a su casa y recorrió con la mirada los objetos familiares del vestíbulo, como si los viera desde el otro lado de la tumba. La mucama, al oír sus pasos, corrió escala arriba para encender el gas en el piso superior.
¿Está Mr. Archer? No, señor. Mr. Archer salió en el coche después del almuerzo y todavía no regresa. Se fue a la biblioteca con una sensación de alivio y se hundió en su sillón. La mucama entró detrás de él, llevando la lámpara de lectura y agregó algunos carbones al fuego casi apagados. Cuando se retiró, Archer siguió sentado inmóvil, con los codos sobre las rodillas, la barbilla apoyada en las manos entrelazadas, con ojos fijos en la roja parrilla. Allí permaneció, sin pensamientos conscientes, sin sensación de correr del tiempo, en un profundo y solemne asombro que parecía suspender la vida más que apresurarla. Esto es lo que tenía que ser entonces. Esto es lo que tenía que ser. Se repetía una y otra vez, como si estuviera preso en las garras del destino. Lo que había soñado era tan diferente que producía un mortal escalofrío a su arrobamiento. Se abrió la puerta y entró May. «Estoy tremendamente atrasada. ¿Estabas preocupado?», preguntó apoyando la cabeza en el hombro de Archer en una de sus escasas caricias. Él la miró asombrado. «¿Es tarde?». «Pasada las 7. Creo que te dormiste». Se echó a reír y sacando los alfileres de su sombrero de terciopelo lo arrojó sobre el sofá. Estaba más pálida que de costumbre, pero irradiaba una inaudita animación. «Fui a ver a la abuelita y justo cuando me venía llegó Ellen de vuelta de un paseo, de modo que me quedé y tuve una larga conversación con ella. Hacía años que no teníamos una verdadera conversación». Se había dejado caer en su sillón preferido, frente a Archer, y pasaba los dedos entre medio de su cabello desgreñado. El joven pensó que esperaba que él dijera algo. «Una muy buena charla», continuó May sonriendo, con lo que a Archer le pareció una viveza poco natural. «Fue tan amable, la misma Ellen de antes. Temo que no fui justa con ella últimamente. A veces pensé». Archer se puso de pie y se apoyó en la repisa de la chimenea, fuera del resplandor de la lámpara. «¿Pensaste?», repitió al ver que callaba. «Bueno, quizás no la juzgué correctamente. Es tan distinta, al menos en apariencia. Se junta con gente tan rara, parece que le gusta llamar la atención. Supongo que se debe a la vida que llevó en esa disipada sociedad europea. No hay duda de que nos considera horriblemente aburridos, pero no quiero juzgarla mal». Calló nuevamente, casi sin aliento por el desacostumbrado largo de su discurso, y se sentó con los labios ligeramente separados y un fuerte rubor en las mejillas. Al mirarla, Archer recordó cómo brillaba su rostro en el jardín de la misión en San Agustín. Percibió en ella el mismo esfuerzo oscuro, la misma ansia por algo que sobrepasaba su campo visual. «Odia a Ellen», pensó, «y trata de sobreponerse a ese sentimiento y quiere obligarme a que la ayude a superarlo». La idea lo conmovió y por un momento estuvo a punto de romper el silencio y ponerse en sus manos. «Supongo que entiendes», continuó May, «por qué la familia se ha molestado tantas veces. Todos hicimos lo más que pudimos por ella al comienzo, pero no dio señas de comprenderlo. Y ahora esta idea de ir a visitar a Mr. Bifford en el coche de mi propia abuela, me temo que se ha enemistado con los Van der Luden». «Ah», dijo Archer con una risa impaciente. Se había vuelto a cerrar la puerta entre ellos. «Es hora de vestirse, cenamos afuera, ¿no es así?», preguntó retirándose del fuego. May se levantó también, pero se quedó junto a la chimenea. Cuando Archer pasó a su lado, se adelantó impulsivamente, como queriendo detenerlo. Sus miradas se cruzaron, y él vio que sus ojos eran del mismo azul húmedo de lágrimas del día que fue a Jersey City. May le echó los brazos al cuello y lo besó. «No me habías besado hoy», dijo en un murmullo, y Archer la sintió temblar en sus brazos. Continuará. Ay, chicas, estos dos, este par, me va a volver loca. Yo no sé quién está más desesperado, Ellen, Archer o yo. Definitivamente, chicas, yo no sé cómo va a seguir esta historia. Pero bueno,
Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.